El gobierno ha decretado el estado de alarma en nuestro país. Estará en vigor durante 15 días a partir de hoy, con el fin de hacer frente con todos los recursos posibles del Estado a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, se ha reunido hoy de manera extraordinaria para concretar esas medidas. Se van a limitar de momento los movimientos a partir del lunes en todo el territorio nacional, con algunas excepciones. Hola, buenas tardes. Pues precisamente estamos pendientes a las decisiones que se tomen en ese Consejo de Ministros extraordinarios. Vamos en directo hasta Madrid. Ahí está nuestro compañero Miguel Vega. Miguel, buenas tardes. Conocemos ya algunas de esas decisiones. Sí, entre algunas otras medidas que se adoptarán a partir del próximo lunes es que se limitarán los desplazamientos y solo se permitirán aquellos que sean estrictamente necesarios. Además, el Gobierno se reserva el derecho de intervenir empresas e industrias para garantizar los productos de primera necesidad. También se podrían cerrar todos los comercios que no sean supermercados o servicios farmacéuticos. Gracias, Miguel. Pues precisamente debido a esa declaración de estado de alarma, algunos países han suspendido sus vuelos con España. Vamos a ver cómo está la situación. Silvia Luz, buenas tardes, en el aeropuerto de Gran Canaria. Sí, en el aeropuerto de Gran Canaria, ambiente de relativa normalidad. Eso sí, más afluencia de viajeros de lo normal. En los paneles de información no se reflejan las cancelaciones, pero sí numerosos retrasos. Gracias, Silvia. Ayer Sanidad confirmó el fallecimiento de una mujer de 81 años en Canarias. En el archipiélago ya son 82 los casos positivos registrados. Datos a los que hay que sumar a las 7 personas que han sido también dadas de alta. Se recuerda a la población que se ha habilitado un número de teléfono al que pueden llamar si consideran que presentan algún síntoma. Es el 900-112-061. En todo el territorio nacional hay 5.315 casos activos y por comunidades Madrid, País Vasco y Cataluña concentran la mitad de los positivos. Las autoridades apelan a la responsabilidad social y de momento parece que los ciudadanos están cumpliendo porque hoy, como ven, las calles presentan un aspecto casi vacío. Quédate en casa, está en tus manos. Es el mensaje que están lanzando en redes sociales trabajadores del Servicio Canario de Salud. Animan a los ciudadanos a quedarse en casa. Un comportamiento responsable, dicen, que ayudará a evitar un aumento de los contagios y la saturación de los servicios de urgencia. Piensa en tu salud, piensa. Una recomendación que están siguiendo también la mayoría de la población en Canarias. Lo habrán notado, la actividad en las calles es menor que en otras jornadas de sábado y muchos locales comerciales mantienen hoy sus puertas cerradas. También los parques infantiles. Esta situación de confinamiento es necesaria, lo estamos contando, para evitar la propagación del virus. Los psicólogos aseguran que es una situación extraordinaria y temporal, que lógicamente genera preocupación, pero que se debe tomar con tranquilidad. Hay muchas alternativas, luego las veremos para pasar el tiempo y sobre todo mantener la mente ocupada. Y en deportes estamos, Natalia Cuellar, buenas tardes, ante un fin de semana sin duda excepcional, por llamarlo de alguna manera. Un fin de semana, Heriberto, pues completamente atípico. En principio no habrá competición durante estas 2 próximas semanas. Como saben, paran las ligas e incluso los entrenamientos tanto en el deporte profesional como en el amateur. Es la medida principal en la lucha por contener la propagación del COVID-19 y, como era de esperar, Canarias ha cerrado las puertas de los recintos deportivos que nos dejan esta imagen en cualquier rincón de nuestra comunidad. Las federaciones, clubes y deportistas se suman al quédate en casa. Los clubes representativos de nuestro fútbol cambiaron ayer su decisión inicial y pasaron de entrenar a puerta cerrada a suspender las sesiones de trabajo. La Unión Deportiva Las Palmas hasta el lunes 23 de marzo, el Club Deportivo Tenerife sin fecha de regreso. En el baloncesto profesional, los equipos canarios en ACB también colaboran para frenar la curva del coronavirus. El Iberostar Tenerife decidió desde el jueves parar su actividad hasta nuevo aviso. El Herbalife Gran Canaria, que entrenaba a puerta cerrada, decide el lunes si para o sigue así.
Como les hemos venido contando, Pedro Sánchez mantiene reunido a esta hora su Consejo de Ministros. Están analizando las medidas que se van a tomar una vez que se ha declarado el estado de alarma. Nos vamos a ir de nuevo hasta Madrid en directo con nuestro compañero Miguel Vega. Miguel, buenas tardes. ¿Ya se saben algunas de esas medidas que se van a tomar? Sí, el presidente del Gobierno podría anunciar en los próximos minutos medidas como limitar el desplazamiento en todo el territorio nacional. Solo se permitirán desplazamientos que garanticen servicios de primera necesidad. También se reserva el derecho del Gobierno de intervenir industrias y también empresas que garanticen el abastecimiento de productos en farmacias y supermercados. Además, a partir de hoy, todas las fuerzas y seguridad del Estado, municipales, autonómicas y estatales, estarán bajo el mandato del Ministerio de Interior. A todo ello se suman medidas como las que ya están implantadas en la Comunidad de Madrid, que solo permite abrir comercios como supermercados y farmacias. Y hoy, desde esta misma tarde, quedan completamente cerrados los parques, zonas infantiles y también las recreativas. Pues gracias, Miguel. A la espera de conocer los detalles de todas las medidas completas de ese estado de alarma establecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, algunas compañías aéreas, como decimos, han cancelado sus vuelos con el país. Es el caso de la compañía Jet2. Silvia Luz, buenas tardes de nuevo. ¿Cuál es la situación en el aeropuerto de Gran Canaria? Sí, nos encontramos en un aeropuerto de Gran Canaria repleto de viajeros, más de lo habitual, pero se respira un ambiente de relativa tranquilidad. Solo, como decía, Jet2 ha anunciado sus cancelaciones con todos los vuelos que tiene con España, entre ellos con el archipiélago. Habitualmente realiza rutas entre las islas y el Reino Unido. El resto de las compañías aéreas, otras compañías aéreas, han facilitado a los viajeros que realicen cambios en sus reservas. De ahí que haya tanta gente en este aeropuerto en el día de hoy, porque muchos han decidido adelantar el final de sus vacaciones y regresar a sus casas ante la posibilidad de que se cierre el espacio aéreo español. No me gusta la situación. En nuestro grupo todo el mundo se encuentra bien. Nos lo tomamos muy en serio. Precaución, pero sin miedo, vamos, no tiene que haber ningún problema. Tengo que volver a Reino Unido a trabajar, o sea, tengo que salir lo más pronto posible en caso de que cierren el espacio aéreo. Sí, a lavarse las manos y a estar al sol, que mata todo. Viajamos tranquilos, manteniendo las precauciones, pero viajamos tranquilos. Bueno, pues ya lo estamos viendo, jornada de incertidumbre en los aeropuertos de las islas. De hecho, en los paneles de información de Tenerife Sur se ha anunciado alguna que otra cancelación, aún sin datos oficiales. Lo cierto es que hay viajeros, Lidia Lorenzo, buenas tardes, que de momento no han podido salir. Así es, son muchas las personas que se han acercado a este aeropuerto pensando que su vuelo salía, pero no ha sido así, se ha cancelado. No tenemos confirmación oficial por parte de AENA, pero sí nos han dicho ellos, los pasajeros, que se han cancelado muchos vuelos y otros que quieren salir porque tienen miedo de la expansión del coronavirus en España. Un día normal como hoy en los 8 aeropuertos canarios habría más de 1.100 vuelos. Estamos pendientes de lo que pueda pasar y sobre todo de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros para saber si el espacio aéreo español se va a cerrar a partir del lunes. Bueno, pues ya hay compañías que han suspendido todos sus vuelos con España, entre ellos las conexiones con los aeropuertos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Es imprescindible moderar el tránsito de personas, dicen, para controlar esta enfermedad. El Ministerio de Asuntos Exteriores hace un llamamiento a los ciudadanos para que eviten viajar al extranjero, salvo casos urgentes. Además, recordemos, unos 70 países han establecido ya medidas restrictivas de entrada en sus países a viajeros procedentes de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar viajes que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles fuera de España. Y recomienda a los viajeros españoles que reconsideren todos sus planes de viaje como medida de contención del COVID-19. La necesidad de limitar los desplazamientos al extranjero es más que recomendable, debido a que más de 70 países han prohibido o ponen restricciones a los vuelos procedentes de España.
Un bloque de 35 países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, India, Turquía, Marruecos o Venezuela, han prohibido la entrada de personas que procedan de España o han suspendido directamente las conexiones aéreas y marítimas. Otros 30 países imponen cuarentenas a todos los viajeros que viajan desde nuestro país, entre ellos destinos tan populares como Croacia, Noruega, Rusia o Tailandia. Y otros 8 países como Alemania, Corea del Sur, Egipto o Irlanda imponen controles a todos los viajeros procedentes de España. La recomendación de no viajar no es solo porque vayan a tener problemas con los vuelos o porque tengan dificultad para regresar luego a España, sino porque debido a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, es recomendable limitar los desplazamientos para contener el avance de la enfermedad. Los viajeros españoles deben tener presente que no se descarta que puedan ser puestos en cuarentena en cualquier lugar del mundo si presentan síntomas como tos o fiebre. Las dos aerolíneas canarias, Binter y Canary Fly, ofrecen a sus pasajeros la posibilidad de cambiar sus vuelos de las próximas semanas sin recargos económicos. Entran dentro de esta medida los vuelos operados hasta el próximo 31 de marzo. Los viajeros podrán cambiar el billete para otra fecha hasta diciembre de 2020. Eso sí, debe ser el mismo destino original y el cambio debe realizarse antes de la fecha de vuelo. En Tenerife, en vista de la situación complicada a la que se enfrenta el sector turístico, una cadena hotelera ha decidido poner a disposición de las autoridades sanitarias 2 de sus complejos con el fin de aliviar la sobrecarga de centros hospitalarios ante esta situación provocada por la crisis del coronavirus. Las instalaciones del Hotel Perla y del Hotel Diamante, ambos en Puerto de la Cruz, podrían solventar las necesidades de camas en el caso de una crisis sanitaria. De los 82 casos activos en el archipiélago, 16 de ellos se registran en Gran Canaria, donde hay que sumar el fallecimiento de una mujer. Presentaba patologías previas. Osiris Armas, buenas tardes, y había tenido contacto con una persona que había estado en Italia. Son los datos que ha confirmado la Consejería de Sanidad. Mujer, 81 años, patología previa y contagio por contacto directo y cercano con un familiar proveniente de Italia. El fallecimiento se produjo ayer después de que la mujer estuviera ingresada durante varios días en este hospital Dr. Negrín, aquí en la capital Gran Canaria. En total, según los datos que ha confirmado hoy la Consejería de Sanidad, son 16 las personas afectadas que han dado positivo por COVID-19 aquí en Gran Canaria. Son 4 más de los que eran durante la tarde-noche de ayer. El último dato que conocíamos entonces era de 12 personas y entonces sí que nos confirmaban que de esas 12, 6 permanecían hospitalizadas y otras 6 en aislamiento domiciliario. En Gran Canaria aquí lo que más preocupa es el estado de salud de la mujer italiana que el pasado fin de semana ingresaba en la UMI del Hospital Insular de Gran Canaria, donde permanece estable dentro de la gravedad. En la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, quienes venían hoy de compras se encontraban con muchos carteles como estos. Negocios que cierran e invitan a hacer pedidos por internet. En un sábado que se confunde con un domingo, instalaciones deportivas cerradas y parques infantiles precintados. Evitar las aglomeraciones es el objetivo. Estas unidades móviles siguen en la calle, continúa haciendo falta sangre y hay que evitar saturar los hospitales. Es muy importante que la gente continúe donando, es necesario la sangre. Hay una página que se llama Efecto Donación y ahí ponen las unidades móviles y te dice el horario. En las terrazas algunos turistas, más gente dando un paseo o practicando deporte. El estado de alarma lo viven entre la incertidumbre y la rutina. Arreglar cosas de la casa, caminar, comer, beber. Tengo el hijo en Oxford y hay 6 casos ahí. Estoy un poco preocupado, pero por ahora no cierran nada. Yo tengo mujer que es canaria, pero vive en Italia. Y también ella se puso en casa y está todo cerrado. Así, con mucha distancia entre unos y otros, es la opción más sensata para los que no se han quedado en casa. Bueno, pues hoy se encuentra con nosotros Amos García, que es el jefe de sección de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud. Amos García, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. La semana pasada nos encontrábamos aquí, en este mismo plató. Estábamos hablando de una situación un tanto diferente porque, a pesar de que ya se notaba la gravedad, en esta última semana, en estos últimos días sobre todo, se han ido conociendo más casos de coronavirus, aunque el mensaje, señor García, sigue siendo el mismo, la calma. Calma y paciencia. Calma porque estamos ante un problema de salud
que el 80%, según los estudios más potentes que hay al respecto, que son los que se han hecho en China, el 80% de las personas afectadas cursan sin síntomas o bien con una sintomatología de la cual curan sin ningún tipo de problema y que tiene un impacto superior en un porcentaje de un 20% de personas, la que puede crearle complicaciones y en un porcentaje muy pequeñito incluso poder llegar a fallecer. Por lo tanto hay que tener calma, estamos ante un problema que requiere una intervención decidida fundamentalmente porque el sistema sanitario no se puede permitir la incorporación de una enfermedad transmisible nueva. Nos queremos quitar las que ya tenemos, no queremos incorporar una nueva. No queremos que haya una mayor demanda asistencial que pueda colapsar una de las grandes bondades que tiene nuestro estado de bienestar, que es nuestro sistema sanitario. Esa es la principal cuestión, que no se colapse precisamente el servicio sanitario español. Se nos dice también que es muy parecido este virus al de la gripe, sin embargo, genera mucho más miedo. ¿Por qué? Sí, no es exactamente igual, no es exactamente igual. Yo creo que genera más miedo porque es algo nuevo y lógicamente todo lo nuevo genera cierta inquietud, genera cierta necesidad de conocerlo y también porque prácticamente en un deseo rotundo de transparencia sobre lo que está ocurriendo, prácticamente se está retransmitiendo el número de casos y el número de muertos diariamente. Esto hay que hacerlo por transparencia ante un proceso nuevo. Pero si estuviéramos retransmitiendo en directo el número de casos y el número de fallecidos por la gripe, el escenario sería bastante más digamos, de más temor. ¿Cuáles son los principales aspectos que diferencian precisamente a este virus con el virus de la gripe, por ejemplo? Fundamentalmente el cuadro clínico son procesos, la verdad es que desde el punto de vista clínico muy similares. Básicamente el COVID-19 lo que va a producir es un cuadro caracterizado por fiebre elevada, dificultades para respirar, una tos, y eso también es lo que suele acontecer a la gripe. Son muy similares, pero repito, en estos momentos el elemento que los diferencia fundamentalmente es que la gripe es una vieja conocida de los profesionales y sin embargo el COVID-19 todavía hay algunas lagunas de su conocimiento que requieren que se vayan llenando poco a poco. Ese desconocimiento que tenemos prácticamente todos los ciudadanos por este virus es lo que está generando tanta preocupación, ¿no? Que es la preocupación que estamos viendo prácticamente con supermercados vacíos y todo este tipo de acciones, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente eso, que estamos ante algo nuevo y lógicamente porque a pesar de que nosotros intentemos llevar un mensaje de calma, lógicamente eso choca un poco con algunas medidas radicales que se están tomando, pero hay que hacer entender que no solamente se trata de calma, también se trata de paciencia, porque con estas medidas lo único que pretendemos es impedir que el virus siga avanzando. Un virus que, repito, solamente en un porcentaje de aproximadamente un 20% genera complicaciones a las personas que lo sufren. Además son personas que tienen ya un estatus de alguna enfermedad crónica previo o bien son de edad avanzada. Pues lo estamos viendo, nos comenta ya nuestro invitado Amos García, jefe de sección de epidemiología y prevención del Servicio Canario de Salud, que apenas un 20% de las personas que tienen este virus sufren complicaciones, hay que tenerlo en cuenta. Una de las medidas que se están dando a conocer y se repiten continuamente es que nos lavemos las manos precisamente porque es una acción con la que se puede evitar la proliferación de gérmenes. Vamos a hablar con nuestra compañera Chasirasi Herrera, que se encuentra en La Laguna, en Tenerife. Chasirasi, tú estás justamente en Tenerife, una de las islas más afectadas por este coronavirus. Ya han sido dadas de alta 5 personas. Así es, concretamente estamos en el Cabildo Insular de Tenerife, donde esperamos la comparecencia del presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, que va a dar cuenta de las decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado durante toda la mañana y que acaba de terminar hace escasos minutos. Recordar que a esta hora son 58 los casos positivos en la isla de Tenerife, uno de los hospitalizados que permanece en estado grave y 5 altas hospitalarias. En el
área metropolitana la situación es hoy atípica. Las calles están prácticamente vacías. También los restaurantes y terrazas. Centros comerciales de algunas firmas importantes también cerrados. En general, muy poca gente. Por contra, grandes concentraciones de personas en locales de abastecimiento y supermercados. Las autoridades insisten en pedir tranquilidad porque no hay problemas de abastecimiento. También insisten en que permanezcan las personas en sus hogares, que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus. Hay que recordar que ante cualquier demanda de información siempre podemos recurrir a un teléfono que ha habilitado el Gobierno de Canarias y que está activo las 24 horas del día, un teléfono gratuito, es el 900-112-061, al que cualquier ciudadano que necesite información de cualquier tipo puede llamar, como digo, durante las 24 horas del día. Pocos paseantes recorren hoy las calles de la ciudad de La Laguna. Los que se han visto obligados a realizar compras y han acudido al mercado municipal se han encontrado con una serie de restricciones puestas en marcha por el ayuntamiento para reforzar las medidas de seguridad. Hemos llevado a cabo un consenso también con los comerciantes para que vayan entrando en rotación unos 80 usuarios que vengan directamente a comprar. Hemos limitado también el acceso a grupos de turistas. De lo que se trata es de evitar las aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, una medida que ha sido bien recibida por los usuarios. Si la aglomeración se produce ahora ahí, lo que estaban hablando de intentar controlar el contagio, no tendría sentido que hubiese tanta gente ahí dentro. Yo vengo a comprar fruta y verdura para guardar en casa, pero no pienso salir más a la calle. En Santa Cruz de Tenerife la situación es similar. Comercios cerrados, bares vacíos, taxistas que no encuentran clientes a los que poder ofrecerles sus servicios. No hay nadie en la calle y, como verá, el trabajo está flojísimo ahora mismo. Sin embargo, a primera hora de la mañana, el aeropuerto de Tenerife Norte presentaba una imagen de normalidad. Llegadas de viajeros, muchos de ellos turistas que han elegido Tenerife para pasar sus vacaciones. En el puerto de la Cruz, el día transcurre como cualquier otro. La actitud sigue siendo prácticamente la misma. Los turistas deciden igual venir, comprar sin ninguna medida de protección. Lo mismo ocurre en los núcleos turísticos del sur de la isla. De momento seguimos currando normal, lo único que cambia es que llevamos guantes, intentamos estar un poquito lejos de la gente. Algo que resultaba prácticamente imposible de conseguir esta mañana en el aeropuerto Reina Sofía, el cual presentaba una actividad frenética. Bueno, como les decíamos anteriormente, entre las recomendaciones para evitar el contagio del virus y de cualquier otro virus está una muy sencilla, que es la de lavarse las manos. Le vamos a dar algunas recomendaciones para cómo deben hacerlo de la forma correcta. Este gesto es la medida más sencilla para evitar la transmisión de infecciones. Las manos son las portadoras de microorganismos que causan numerosas enfermedades comunes. Todos nos relacionamos y todo tocamos y para todas las cosas utilizamos las manos y luego esas manos las vamos a llevar a la cara, las vamos a llevar a la boca, vamos a comer y entonces está el riesgo de que lo que llevamos en las manos acabe pasando al tracto digestivo, respiratorio. Aunque el coronavirus ha puesto el foco en la importancia de lavarnos las manos varias veces al día, se trata de una acción que deberíamos hacer siempre. El coronavirus es lo que tenemos ahora, digamos, en el momento actual por el tipo de noticias, pero habitualmente y todos los años tenemos la gripe, tenemos todas esas enfermedades, esas diarreas, esos procesos de vómitos que tan habitualmente entran en una casa y van pasando de uno a otro. Simplemente se pueden cortar o se pueden disminuir esa transmisión con una higiene de manos. Si vemos la suciedad, se recomienda el uso de agua y jabón tradicional. La higiene de manos es la que utiliza lociones con solución de alcohol, más recomendada para acabar con cualquier microorganismo. Bueno, pues ante cualquier duda sobre el coronavirus y su incidencia, se ha habilitado un número de teléfono gratuito, es el 900-112-061. Las principales recomendaciones pasan por evitar desplazamientos innecesarios y seguir las pautas de los profesionales. El coronavirus denominado SARS-CoV-2 es nuevo y el seguimiento exhaustivo que recibe también lo es. Es la primera vez en la historia en la que estamos haciendo un seguimiento de una epidemia en tiempo real. Por eso es importante elegir bien un medio que transmita información contrastada, para saber, por ejemplo, que el COVID-19 no se considera una enfermedad grave.
aunque sí muestra una capacidad de contagio mayor que otros virus del mismo tipo. La transmisibilidad es mayor, sin embargo la letalidad o mortalidad que produce es menor. El objetivo de las medidas adoptadas es contener su expansión y evitar que se convierta en una enfermedad más de ciclo estacional como la gripe. Esas medidas van a hacer que contengamos y evitemos que vaya a más, para evitar precisamente que se instaure un nuevo virus entre nosotros. Si usted desea obtener información veraz sobre cualquier aspecto relacionado con el coronavirus en Canarias, puede hacerlo a través de la línea de teléfono gratuita 900-112-061, activada por la Consejería de Sanidad. Bueno, pues recuérdenos, señor García, cuáles son esos síntomas ante los que los ciudadanos pues deben acudir o llamar a ese número que estamos hablando. Primero tiene que haber un vínculo epidemiológico, es decir, ha tenido que haber algún contacto con un caso positivo confirmado, o bien proceder de alguna de las zonas que están teniendo una mayor presencia de casos de positivos del COVID-19, como puede ser Italia o incluso en estos momentos Madrid. Y eso tiene que estar unido al hecho de presentar un cuadro clínico caracterizado por fiebre, tos y dificultades para respirar. En ese caso entraría uno en el terreno de la sospecha y ya se intervendría el sistema sanitario para determinar si es un positivo o no y tomar lógicas medidas en consecuencia. Sí, porque estamos también viendo que hay muchas personas que durante estos días pues también han tenido a lo mejor episodios de tos o también pues a lo mejor con algo de fiebre. En ese caso, por ejemplo, ¿se debe acudir o...? Si no hay vínculo epidemiológico hay que quedarse tranquilo. En cualquier caso se puede pedir recomendación, pero si no hay vínculo epidemiológico es posiblemente otro de los múltiples procesos respiratorios que se pueden dar también en estos días. Estamos viendo que el virus también está ya afectando a la vida cotidiana, ¿no? Usted también ha destacado en varias ocasiones que hay 4 aspectos sobre todo en los que se está centrando la incidencia de este virus, ¿no? Sí, está estrictamente el sanitario y lo tenemos que modular en el sentido de que es un problema que afecta al 80% de las personas que resultan afectadas no tienen síntomas o una sintomatología que cura sin ningún tipo de problema y solamente afecta a un 20% con carácter importante en el sentido que puede producirle complicaciones. Pero aparte hay que tener en cuenta un proceso que nos preocupa muchísimo a los sanitarios, que es la epidemia de alarma social que está generando el COVID-19. Es increíble ver cómo los supermercados se ven desabastecidos por compras masivas sin ningún tipo de razón lógica o formal que justifique esa compulsión a la hora de comprar y simplemente relacionada con el pánico que hay ante la enfermedad que tiene las características clínicas que acabo de comentar. Y luego, evidentemente, hay otro problema claro, que es el impacto económico que está teniendo el COVID-19, que habrá que asumirlo y habrá que abordarlo, porque hay mucha gente que está teniendo muchos problemas ya para lo que es su actividad profesional diaria, su capacidad de conseguir dinero de manera inmediata, como veíamos antes en los vídeos al taxista que no tenía clientes a los cuales atender. Y también algunos aspectos de desconsideración que se están produciendo, de posturas intransigentes que se están produciendo sobre los afectados. Esto no se puede seguir planteando de esa manera, hay que ser consciente que un afectado no es culpable de estar afectado, el culpable es el virus, y es sobre el que hay que intervenir. ¿Por qué este virus se presenta en ocasiones sin síntomas, señor García? No es el único, hay muchos microorganismos que pueden presentarse sin ningún tipo de sintomatología. Nosotros somos portadores, podemos ser portadores de numerosos microorganismos y no resultar afectados por la sintomatología que puede producir ese microorganismo. Y tenemos incluso capacidad para transmitirlo estando sanos nosotros. De ahí que muchas personas quizá, al desconocer que presentan el virus, pues descuiden también, ¿no?, a lo mejor las acciones para evitar su propagación. Y por eso tenemos que insistir tanto en el lavado de manos, el lavado de manos. Mira, una de las cosas buenas que tiene el COVID-19 es que ha puesto sobre la mesa un elemento que venimos los sanitarios repitiendo desde hace un montón de tiempo, que hay que lavarse las manos, no solo por este microorganismo concreto, sino por poder abordar con tranquilidad numerosas patologías transmisibles. Estornudar en el codo, usar pañuelos desechables de un solo uso, son medidas básicas que contribuyen de manera decisiva a evitar la transmisión del problema.
Vamos a continuar con más asuntos sobre este coronavirus. Está previsto que hoy comparezca Pedro Sánchez, como sabemos, para explicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros, medidas extraordinarias tras la declaración del estado de alarma. La comparecencia inicial se esperaba para las 2 de la tarde, pero se ha ido retrasando por un receso en el Consejo de Ministros. Canarias tiene garantizado el abastecimiento de alimentos y servicios de centros de salud y farmacias, aseguran desde el Gobierno de Canarias, que piden, por lo tanto, tranquilidad y civismo a la población. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, convocó esta misma mañana al Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria para seguir la evolución del COVID-19 y las medidas tomadas por Pedro Sánchez tras su declaración del estado de alerta. Bueno, pues los menores canarios, cuya alimentación depende también de forma básica de los comedores escolares, podrán continuar como beneficiarios del servicio, pero eso sí, a través de otras vías. Las consejerías de Educación y Servicios Sociales están preparando un nuevo sistema para abastecer y seguir ayudando a esas familias. El cierre de colegios y de centros educativos por el COVID-19 no será un impedimento, aseguran, para estos usuarios. Bueno, pues vamos a volver en este punto en directo hasta Tenerife. Allí esta mañana se reunió el equipo del Consejo de Gobierno Insular para analizar las medidas adoptadas para tratar de contener el coronavirus. Y Chasirasi Herrera, buenas tardes de nuevo. Te encuentras en estos momentos con el presidente del Cabildo, con Pedro Martín. Así es, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, ha hecho una ligera parada para poder atendernos y darnos respuestas sobre esas decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno. Buenas tardes, presidente. Cuéntenos qué medidas han adoptado con carácter urgente o inmediato. Bueno, a la espera de información definitiva por parte del decreto que tiene que salir del Gobierno y de la comparecencia del presidente, estamos tomando algunas medidas que nos parecen fundamentales. Una es el cierre de las zonas recreativas. Nos estamos encontrando que hay una gran afluencia de personas por senderos, por zonas recreativas, deportivas en el monte. Vamos a cerrarlas. No es tanto el problema de la transmisión del coronavirus, que también es sobre todo que si hay un accidente en el Parque Nacional, por poner un ejemplo, tendríamos grandes dificultades para movilizar a un personal que necesitaríamos en otros lugares y que tiene que estar atendiendo otros problemas distintos. De igual manera vamos a limitar el acceso en el Mercatenerife a partir del lunes. No hay un problema de alimentación. Tenemos sobradamente. Lo que ocurre es que ahora se están acumulando muchísimos compradores habituales que lo llevan a sus supermercados y muchos particulares que también quieren ir a comprar al Mercatenerife. En estos primeros días vamos a impedir que esos particulares vayan a comprar porque tenemos que facilitar la compra a aquellos que luego lo puedan distribuir por el resto de la isla. Se ha dicho y se ha repetido por activa y por pasiva, sin embargo hay cierta histeria colectiva con el tema de la alimentación. ¿Cuál es el mensaje a esas personas que de alguna manera están haciendo un acopio pues que no tiene demasiada lógica, porque nos hemos cansado de repetir que el abastecimiento está garantizado? Parece que en situaciones complicadas suele ocurrir que lo primero que hagamos es ir a los supermercados a comprar comida. Y parece que todos imaginamos que siempre tiene que haber algún político que diga que no hay problema. Pero a lo mejor sí lo hay. No es el caso. Acabo de hablar con los principales representantes de los supermercados y de todas las plataformas logísticas de Canarias. Me garantizan que es que tienen los almacenes llenos, que el único problema que tienen es que no les da tiempo de reponer la mercancía, pero que no hay ningún tipo de problema porque ya han sido precavidos y han ido almacenando suficiente cantidad de alimentos como para que no hubiera problemas en caso de una situación como la que estamos viviendo. Presidente, también se garantiza el bienestar, lógicamente, de nuestros mayores, que en un momento como este nos preocupa, en los centros sociosanitarios y también en los hospitales de referencia. Sí, esto es importante. De una parte, como saben, hemos cerrado los centros de día, nos estamos centrando en el cuidado de las personas mayores en las residencias y es fundamental también decirles, uno, que estamos tomando medidas dentro de los centros para dejar ámbitos, zonas para aislamiento.
en caso de que se produjera algún caso. Y también estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno de Canarias para liberar camas de los hospitales. Concretamente, el último dato que tengo, que se acaban de liberar 21 camas en el Hospital Universitario que hemos conseguido trayendo a estas personas mayores, son personas con enfermedades crónicas, las hemos trasladado a las residencias de mayores dependientes del Cabildo para dejar disponibles más camas. Este trabajo de coordinación continuará y en la medida de lo posible seguiremos poniendo a disposición más camas por si fuera necesario. Quiero decir también aquí que todo el equipo que depende del área de servicios sociales, toda el área sociosanitaria del Cabildo nos está llamando para ponerse a disposición, para venir a trabajar el día que haga falta, a la hora que haga falta, y tengo que también, desde luego, agradecer ese esfuerzo. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues 3 mensajes claros. Garantizar el abastecimiento es el mensaje que envía el presidente del Cabildo Insular de Tenerife a la población. Está garantizado el abastecimiento, se están tomando medidas como por ejemplo en el Mercat Tenerife. También se está limitando por una cuestión de seguridad la asistencia en las zonas recreativas de la isla y por supuesto garantizado también el bienestar de nuestros mayores en los centros sociosanitarios y también la asistencia en los cabildos de referencia, en los hospitales de referencia de la isla. Gracias a Chasirasi Herrera y también al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, por atendernos a esta hora y darnos también esas claves. Sabemos que estamos pendientes de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Hay que decir que las medidas que se conocen hasta ahora son medidas que pertenecen a un borrador, no son medidas oficiales, así que de momento, como decimos, estamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique si ya de forma oficial esas medidas, esas decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros extraordinario tras la declaración del estado de alarma. La comparecencia se esperaba para la 1 de la tarde, pero se ha ido retrasando por un receso precisamente en ese Consejo de Ministros. Sánchez ha pospuesto hasta mañana también la videoconferencia que iba a mantener con los presidentes autonómicos y que se preveía celebrar esta tarde, pero que, como decimos, todo se ha ido retrasando y afecta también a esa conferencia de presidentes. Seguimos pendientes de toda la actualidad. La mayor preocupación, como estábamos hablando antes también con nuestro invitado Amos García, el jefe de sección de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, es precisamente contener la expansión del virus, porque un contagio masivo en un corto espacio de tiempo podría provocar la saturación de los hospitales. El personal sanitario insiste en la necesidad de acudir al médico solo cuando sea estrictamente necesario y anima a la población a permanecer en sus casas. Ayúdanos a ayudarte, quédate en casa y lávate las manos. Es el mensaje que han grabado trabajadores del Servicio Canario de la Salud y que se comparte a través de las redes sociales. Conscientes del reto que debe afrontar la sanidad en las próximas semanas, animan a la población a tener un comportamiento responsable. Quédate en casa. Protégete, protégenos. Lávate las manos. Entre los participantes, personal de consulta, rehabilitadores, del servicio de rayos y de urgencias, que piden más que nunca un uso responsable. Solo deben acudir al hospital los enfermos que realmente lo necesiten. El servicio de urgencias se une al reto. Por favor, quédate en casa. Deja las urgencias para las verdaderas urgencias. Quédate en casa. Y en especial para los mayores vulnerables, evita los desplazamientos al centro de salud. No dude en solicitar cita telefónica. Tus dificultades familiares, sociales y económicas pueden esperar. Colabora, quédate en casa. Un mensaje con un único objetivo: evitar en la medida de lo posible los contagios y la saturación de los servicios médicos. Y si tienes dudas con el coronavirus, llama al 900-112-061. ¡Quédate en casa! Pues ese mensaje lo han repetido también algunas caras conocidas de esta casa, Radio Televisión Canaria. Están también, como decimos, colaborando para invitar a todos a seguir las recomendaciones de no salir si no es estrictamente necesario. Lo han hecho a través de diferentes vídeos en las redes sociales. Nunca se pudo conseguir tanto con tan poco. Controlar el coronavirus es tarea de todos. Si no es urgente, quédate en casa. En estas circunstancias tan especiales donde tenemos que cuidar nuestra salud, les recomiendo que tengan paciencia y quédate en casa unos días. Nos vemos pronto.
Creo que toca disfrutar de casa, disfrutar de la familia y poner un poquito de cabeza en todo este asunto y actuar con calma. ¿Verdad que sí, Dana? ¿Verdad que sí, Neo? Por eso, quédate en casa. Pues ya ven que me ha tocado también quedarme en casa en esta jornada, igual que a miles de ciudadanos. Millones probablemente en todo el país. Pero es precisamente eso lo que nos toca ahora. Ejercer de ciudadanos responsables y contribuir quedándonos en casa a que la enfermedad no se extienda. Por eso te decimos desde la Televisión Canaria, yo desde mi casa, quédate en casa. Hay muchas cosas que podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos jugando al ajedrez, pero para ganar la partida mejor nos quedamos en casa. Te toca. ¿Me toca a mí? Sí. Jaque, quédate en casa. Hoy es más importante que nunca. Y vamos a seguir hablando de responsabilidad porque desde el inicio de la acción de este coronavirus, uno de los artículos cuyo índice de venta se ha disparado son las mascarillas. La realidad, según los profesionales médicos, es que no todas protegen. Sobre todo son útiles, dicen, para las personas que ya tengan el virus porque pueden ayudar a evitar contagiar a otras personas. Una de las formas de transmisión del coronavirus es el contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Por eso es importante, sobre todo el lavado de manos y cuando tosemos, pues utilizar el codo o un pañuelo. Por tanto, las preguntas son: ¿debo usar mascarilla? ¿Cuándo y cómo debo usarla? Llevar mascarilla por la calle no te protege. Debemos dejarlas para los profesionales que están en contacto con los afectados y personas con síntomas. Cuando uno tiene una gripe, a lo mejor si tuviera una mascarilla, que se la ponga, ¿no? Igual que cuando tienes un estornudo, pues si tienes un pañuelo de papel, pues utilizarlo, lógicamente, ¿no? Pero salir a la calle con una mascarilla, vamos, esto es absurdo. Por tanto, solo úsalas si tienes síntomas, porque debemos tener en cuenta que el uso innecesario de mascarillas contra el coronavirus agota las reservas para quienes realmente las precisan. Bueno, pues seguimos hablando de responsabilidad, señor Amos García, porque esta es precisamente de los ejemplos de la falta de esa responsabilidad, el uso de estas mascarillas. Sí, falta de responsabilidad teniendo en cuenta que una compra innecesaria de mascarilla hace que personas que realmente la necesitan puedan no llegar a ella. Y de esa perspectiva conviene reforzar la idea de que la mascarilla únicamente tiene sentido las habituales, las de tela, es para las personas infectadas que no le transmitan el problema a otras personas. Hay mascarillas, lógicamente, de filtros que sí que protegen de la infección, pero esas son de uso a nivel hospitalario, a nivel asistencial. Yo creo que aprovecho lo de la mascarilla para reforzar una idea que me parece fundamental. El sistema sanitario está haciendo lo posible y lo imposible por contener este virus. Los profesionales sanitarios estamos haciendo un esfuerzo tremendo para contener este virus. En condiciones, además, en muchas ocasiones con plantillas que han sido recortadas en el pasado, y esto dificulta una atención lo más razonable posible. Pero se está haciendo ese esfuerzo y hay que reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios. Pero también hay que pasar la pelota a la ciudadanía en general, porque la ciudadanía puede hacer mucho por evitar la expansión del problema. Y una de las actuaciones que puede tener importancia a la hora de evitar la expansión del problema por parte de la ciudadanía es quedarse en casa. De hecho, estábamos viendo esa campaña que precisamente el personal sanitario ha creado para que la gente salga de su casa solamente si es indispensable. Efectivamente, solamente si es indispensable y a comprar lo necesario. En la medida de lo posible, quedarnos en casa es un instrumento poderoso que va a evitar contactos y por lo tanto va a disminuir los riesgos de contagio. Estamos viendo también, señor García, que esta enfermedad ha tenido también tanta popularidad porque está afectando, como veíamos antes, precisamente a la economía, ¿no? Usted comentaba que igual no era necesario tanta afección a este sector, pero sin duda estamos viendo que se está cumpliendo. Sí, un impacto tremendo en la economía. Yo he hablado con algunos hoteleros estos días que están francamente preocupados porque todas las reservas, por ejemplo, para Semana Santa o incluso para el verano se les están viniendo abajo. Prácticamente no están teniendo reservas. Y esto, teniendo en cuenta que el fundamento económico fundamental de nuestras islas es el turismo, tiene una importancia clara y grave. Algo hay que tener que hacer para apoyar a los sectores más desfavorecidos como consecuencia de la crisis económica, porque desde luego, si no, el futuro a medio plazo puede ser bastante importante para nuestra economía.
Sí, porque se está hablando de vencer al coronavirus, se dice en varias ocasiones. Vamos a vencer al coronavirus, pero ¿cuánto tiempo tendrá que pasar precisamente para vencer a ese coronavirus y cuándo podríamos llegar, desde su punto de vista profesional, a alcanzar de nuevo la normalidad? Pues en principio podemos pensar que con las medidas que se están implementando en estos momentos se pueden empezar a visualizar algún impacto sobre la expansión que está teniendo el COVID-19 un mes y medio aproximadamente, y que poco a poco, conforme vayan aumentando las temperaturas, aunque el impacto de las temperaturas sobre el COVID-19 no está todavía perfectamente establecido, sí es cierto que frente al resto de coronavirus y también frente a microorganismos que tienen una afectación respiratoria, las temperaturas altas los inactivan, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, estas medidas que son absolutamente necesarias, aunque profundamente incómodas, junto a la elevación de las temperaturas, que la exposición al sol, que la radiación ultravioleta del sol también inactiva el COVID-19, pues pueden ser elementos que hagan posible que ya cuando llegue el verano estemos en una situación más favorable. Pues Amos García, jefe de sección de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y por atender estas dudas que tenemos tanto las personas que trabajamos aquí como también seguro que los ciudadanos que nos ven. Venga, muchísimas gracias a todos y todas ustedes, un placer. Gracias, buenas tardes. Desde las instituciones, ya lo ven, se insiste a la población para que en la medida de lo posible eviten salir de sus casas. Es una medida temporal debido a esta situación excepcional que se debe tomar, dicen los expertos médicos, con tranquilidad. También han dado algunos consejos para evitar posibles situaciones de ansiedad y preocupación. Quedarnos en casa es la consigna, pero a muchas personas esta situación les puede producir tristeza, ansiedad, angustia, estrés e incluso miedo. Hablan los expertos sobre cómo gestionar estas emociones. Intentar reducir el tema de la información relativa al coronavirus, no estar las 24 horas del día intentando conseguir cómo va, cómo no va, cómo deja de ir, porque entonces va a ser una preocupación constante y tendrán siempre una imagen reiterativa de la situación que se está viviendo. Y que esa información no ocupe todas nuestras horas del día, porque no es sano. Por ello es crucial tener una rutina informativa, pero siempre con información veraz. Apuntan que una forma de desviar la atención es hacer vida familiar o socializar gracias a las nuevas tecnologías. El televisor, como pueden ser las líneas en internet, los juegos online, y si no, intentar pues volver a juegos de los tiempos en que, por ejemplo, yo era niño, de mis padres, como son los juegos de mesa. Es decir, mantenerse ocupado, llevar a la práctica algo que por falta de tiempo no realizamos y nos encanta, estar en contacto con quienes están pasando este tiempo de confinamiento solos e intentar no contagiarse con información falsa ni con pensamientos obsesivos. En La Palma se ha sumado este sábado un nuevo positivo, son ya 3 los casos activos en la isla. Mónica Gómez, buenas tardes, ¿cuál es la situación hasta ahora? Así es, como bien dices, 3 casos activos en La Palma, los 2 que conocíamos el pasado jueves, ambos de carácter leve, asintomáticos y en aislamiento domiciliario. Se une ahora una tercera persona que se encuentra ingresada y aislada en el Hospital General de La Palma. Recuerden que el Cabildo tiene aplicada una serie de medidas en la isla para evitar que evolucione este brote. No se pueden visitar los centros sociosanitarios ni el Hospital de Dolores. Están cerradas las áreas recreativas, los centros turísticos y las zonas de acampada. No hay actividades ni de fiesta, ni culturales, ni deportivas en la isla porque todas han sido canceladas por este motivo. Es un llamamiento, también se le une a este llamamiento que se ha hecho a los palmeros para que se queden en casa, este llamamiento y las medidas. Un llamamiento que este sábado ha respetado la mayor parte de los palmeros. La imagen que dejaban hoy las calles en La Palma no era la de un sábado habitual, excepto en los establecimientos de alimentación donde no faltaban compradores. Gran parte de la población ha respondido al llamamiento y se ha quedado en casa. Plazas y parques no tienen hoy los visitantes que acogen cada fin de semana. Desde ayer por la mañana, por lo que ven, vacío, poca afluencia. La gente que viene al bar es gente que en realidad tiene que venir a trabajar. Ya no se nota la clientela de paso que viene a un café, a dar un paseo o algo. Las terrazas están completamente vacías. Algunos comercios voluntariamente han cerrado sus puertas, otros, a pesar de la menor afluencia de personas, continúan abiertos. Los que continúan ofreciendo sus servicios toman las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio.
es que tenemos que estar. La alimentación, la panadería, la farmacia, todos tenemos que estar. En los momentos malos hay que estar. En la medida de lo posible, de lo que nosotros podemos, con el espacio que tenemos, pues decirle a la gente que se siente detrás, limpiar el coche durante el día unas cuantas veces y poco más, porque no tenemos otra alternativa. Todas las actividades programadas para este fin de semana han sido aplazadas o canceladas tras las medidas establecidas para frenar la evolución del brote. En Lanzarote, Sanidad ha confirmado nuevo caso, lo que eleva a 3 las personas contagiadas. Salvador Cruz, buenas tardes, con el COVID-19. Desconocemos, Heriberto, buenas tardes, si se trata de un hombre o de una mujer, de si está hospitalizada o en aislamiento domiciliario o si se trata de un caso importado o no. Desde la Consejería de Sanidad solo nos comunican que se ha seguido el protocolo establecido. Con este nuevo positivo de coronavirus se suma a la pareja que llegó a Lanzarote el pasado martes en un vuelo procedente de Madrid y que se alojaba en un hotel de Playa Blanca en el sur de la isla. Con las nuevas cifras, en Lanzarote ya hay 3 personas que tienen el COVID-19 en un día tras el decreto del estado de alarma que nos ha dejado imágenes como esta. Sin camellos en las montañas del Fuego, turistas que vienen y tienen que dar media vuelta. Cerrado, pero bueno, normal con las medidas que está tomando el gobierno. Los coches se aglomeran en la entrada del Parque Nacional de Timanfaya. Por ver el paisaje y tal, pues hemos venido. Los centros turísticos de Lanzarote cerrados. Donde hay aglomeraciones puede haber algún riesgo de contacto o es entendible, yo creo que sí. Por eso, para evitar contactos, desde Emerland han lanzado una campaña de ayuda. La ONG va a la farmacia o a hacer la compra de los mayores, personas con enfermedad crónica o movilidad reducida. Se lo llevamos a su domicilio con todas las medidas de seguridad profilácticas que necesarias y obligatorias. Miriam, empleada del hotel donde se alojaban los 2 primeros contagiados de Lanzarote por coronavirus, una pareja procedente de Madrid, aplaude su comportamiento. Ellas mismas se quedaron aisladas en la habitación y avisaron al hotel. Sanitarios, enfermeros, médicos insisten. Conejeros y conejeras. Vamos a quedarnos en casa tranquilos un par de semanas por lo menos. Porque ayudar a no propagar el virus, quédate en casa, no colapsar el sistema sanitario, es cosa de todos. A partir de la medianoche se va a prohibir la entrada de cruceros. La medida se va a extender hasta el 26 de marzo y supone en Canarias echar al cierre a toda la temporada. En las Palmas de Gran Canaria quedarán atracados 3 buques que son los que tienen base en el muelle de Santa Catalina. Se autoriza la estancia con una tripulación mínima y podrán entrar a puerto cruceros para escala técnica y sin pasajeros. Las compañías están cancelando ya las operaciones para los próximos 30 días. Un grupo de canarios está atrapado en Marruecos después de que el país cerrara todas las conexiones aéreas y marítimas. Algunos de ellos viajan hasta el Aaiún porque la compañía Binter va a intentar que puedan retornar a las islas. Entre los afectados se encuentra una redactora de esta casa, Almudena Betancor. Este es el trayecto hasta el Aaiún. 6 personas de Fuerteventura intentan volver a las islas después de que Marruecos anulara todos los trayectos por mar y aire desde el país marroquí a España. Entre esos canarios está nuestra compañera Almudena Betancor. En total somos 6 mamoreros los que nos encontramos aquí en Dakhla, en el sur de Marruecos. Fue precisamente ayer viernes cuando nos enterábamos por parte de la compañía Binter que nuestro vuelo desde Dakhla hasta Gran Canaria, previsto para hoy, estaba cancelada por ese cierre del espacio aéreo y marítimo de Marruecos con España. Entonces hemos estado intentando buscar alternativas, entre ellas precisamente la que hemos encontrado hoy, porque esta tarde nos iremos al aeropuerto y ahí cogeremos un avión hasta el Aaiún, porque la compañía Binter nos ha informado que están trabajando para programar unos vuelos especiales para este domingo y que permitiría pues, a todas estas personas que nos hemos quedado aquí atrapadas poder salir de Marruecos. En el Aaiún hay otros 8 canarios que se encuentran en la misma situación, pero nuestra compañera nos confirma que se encuentran bien, eso sí, con muchas ganas de volver a casa. Bueno, pues de momento en Fuerteventura, precisamente de momento, como decimos, la cifra de contagiados se mantiene. Edurne Rodríguez, buenas tardes.
en una única persona. Sí, pues como dices, en Fuerteventura de momento solo se ha confirmado el caso de una mujer que permanece en aislamiento domiciliario, pero queda aún por conocer el resultado de varias pruebas que se han realizado en los últimos días a distintas personas que presentan síntomas compatibles con el COVID-19. Entre ellos, Esther Hernández, la alcaldesa de Tuineje, que lo confirmaba a través de sus redes sociales en la tarde de ayer, que ante los síntomas detectados, las autoridades sanitarias habían decidido realizarle la prueba a ella y otras personas de su entorno que podrían haber estado en contacto directo con contagiados, personas que se permanecen en cuarentena voluntaria después de, a la espera de conocer esos resultados, una cuarentena voluntaria que también están haciendo hoy muchos majoreros que, siguiendo las recomendaciones, hoy han decidido quedarse en casa, un acto de responsabilidad que ya se deja notar en las calles de Fuerteventura. Calles vacías, parques precintados y algunos comercios que han decidido ya no abrir sus puertas. Es la imagen este sábado en Fuerteventura, donde la mayor parte de la población sigue la recomendación de quedarse en casa. Nadie. Tengo las ventanas abiertas de par en par y pasar nadie. He salido porque tengo que pasar allá al peso y comprar pan nada más y para la casa. Hombre, claro que se nota, yo tengo un bar y se nota. Y la gente está asustada, mucha gente le da igual. Imagen de precaución que contrasta con la de los supermercados llenos de gente desde primera hora. Noto mucha menos gente en las calles y en los parques, pero más gente en los supermercados. Yo vine esta mañana al supermercado y venía la gente a tope, pero cargando los carros. También son muchos los que esperan nuevas directrices para cerrar las puertas de sus negocios. Nos afecta. Entonces, pues hay que estar aquí. Pero, hombre, si es de emergencia hay que cerrar, pues se cierra. Incertidumbre y resignación ante una crisis que deja incluso las playas vacías. En El Hierro, hasta el momento no hay casos positivos y se mantiene la fase de prevención. Aridian Marichal, buenas tardes, eso sí, con una serie de medidas. Buenas tardes. En la isla del Hierro no hay casos positivos de coronavirus, pero se mantienen las medidas higiénico-sanitarias, donde la buena higiene de manos sigue siendo vital. También se ha conocido a primera hora de esta tarde que el Santuario de la Virgen de los Reyes en la Dehesa cerrará sus puertas a partir de mañana. Una medida más a las que ya se han ido difundiendo, como la cancelación de la agenda de actos lúdicos y deportivos y también el cierre de varias instalaciones de uso público y el cierre de las zonas recreativas de La Hoya, del Pino y La Hoya del Morcillo. Por el momento, las palabras que definen a la isla del Hierro son prudencia y normalidad. Ha seguido la actividad de varios servicios básicos y también las actividades de pequeñas y medianas empresas en la isla del Meridiano. Eso sí, lo han hecho con medidas concretas hacia la atención al público y también medidas entre los trabajadores, facilitando incluso servicios por internet o por teléfono. También se han reforzado los protocolos de atención a las personas mayores en los centros sociosanitarios, las residencias y también en el servicio de ayuda a domicilio. Servicios vitales también fundamentales en la población de aquí de la isla del Hierro. Llamamiento a la prudencia y la responsabilidad en El Hierro con las medidas preventivas que continúan en pie en la isla. La agenda cultural, festiva y deportiva cancelada o aplazada y varias instalaciones públicas de ocio cerradas. Las autoridades piden con insistencia que se sigan las pautas higiénico-sanitarias que vienen desde el Gobierno Central, desde el Gobierno de Canarias y las propias que hemos dictado nosotros aquí en el Hierro. También protocolos concretos e indicaciones precisas para la atención del colectivo más vulnerable, las personas mayores, en los centros sociosanitarios y en la ayuda a domicilio. Quiero hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y al sosiego de todos los herreños. La gente tiene que colaborar individualmente, tienen que hacer esas medidas higiénico-sanitarias que son conocidas, particularmente el lavado de manos de una forma continuada. Además, en la pequeña y mediana empresa se han tomado medidas de cara al público y entre el personal para garantizar la prevención, carteles informativos, geles o servicios por teléfono, internet o WhatsApp. Como recordarán, en La Gomera se registró el primer caso de coronavirus en las islas. Hoy hemos conocido un nuevo positivo que eleva a 3
los casos activos en la isla, descontando los 2 casos que ya fueron dados de alta. Mónica Darias, cuéntanos. Así es, un nuevo caso activo en La Gomera, lo que eleva, como dices, a 3 los COVID-19 que se han vivido en la isla. Eso sí, descontando, como bien comentas, las 2 altas anteriores. En este caso, el positivo se trata de una mujer que se encuentra confinada en su casa. Esta mañana la isla se ha despertado con parques cerrados, calles menos transitadas y terrazas vacías. Se trata en parte de las medidas interpuestas por el Cabildo de La Gomera y también por los ayuntamientos. Suspensión de los actos y actividades para los próximos días, atención telemática por parte de las instituciones, cierre de la red de museos o también incluso cierre de algunos comercios. Por su parte, las últimas medidas que hemos conocido que se llevarán a cabo en las próximas horas por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera tratarán del cierre de las playas, también de la colocación de las banderas rojas en cada una de ellas. Además, las personas que hayan sido derivadas por el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento al comedor de Cáritas Diocesana de Tenerife, que vivan solas y que sean mayores, seguirán siendo atendidas en el comedor, eso sí, de manera individualizada para evitar aglomeraciones. Calles con menos afluencia de gente que en un día normal, parques cerrados y terrazas vacías. Una imagen en contraposición a la normalidad que se vive en el mercado municipal y en supermercados. La compra de alimentos sigue siendo una rutina en los gomeros y la mercancía sigue llegando a las grandes superficies de alimentación con total normalidad. Cerca del mercado, la estación de guaguas acoge el transporte de pasajeros que, como anunciaba ayer el Cabildo de La Gomera, no va a dejar de funcionar, reduciendo la capacidad de las guaguas al 50% y acudiendo al pago exclusivo con el bono transporte. De tal forma que hay que reforzar las líneas con nuevas guaguas. ¿Por qué queremos hacer esto? Para que evitar el contacto, es decir, procurar cumplir con las recomendaciones de las distancias entre las personas. El muelle de San Sebastián, puerta de entrada a la isla, continúa recibiendo pasajeros y una de las actividades habituales en La Gomera, el turismo de un solo día, también se ha visto con menos afluencia que un sábado normal, reduciendo la misma a casi un 50%. Ayuntamientos y Cabildo han emitido comunicados en los que se habla de las medidas en materia de prevención. Medidas susceptibles de actualizaciones que estarán vigentes hasta el 27 de marzo. En España hay 5.315 casos activos de pacientes positivos por COVID-19, más de la mitad en Madrid. A su vez se han registrado 517 altas de pacientes que ya han superado la enfermedad. Las comunidades autónomas están tomando medidas para garantizar que las personas permanezcan en sus domicilios y cumplan con la medida de confinamiento recomendado. Madrid amanece hoy en silencio. Las calles del centro, siempre atestadas de gente, lucen una imagen muy diferente a la habitual. Todos los comercios, salvo los de primera necesidad, están cerrados. Solo abren supermercados, estancos, farmacias, gasolineras o bancos. Una medida que se repite también en Galicia, Asturias, Cantabria y Murcia. En Cataluña, el presidente de la Generalitat ha anunciado el confinamiento de toda la región, donde viven 7,6 millones de personas. Y continúa la cuarentena de Igualada y otros 2 municipios limítrofes con controles de los mozos en entradas y salidas para evitar la propagación del COVID-19. También se ha decretado el confinamiento de todas las zonas turísticas de Murcia y el cierre de playas en Andalucía para evitar las aglomeraciones de personas en estos lugares y contribuir a que los ciudadanos se queden en casa. Euskadi ha decretado la emergencia sanitaria y continúan las suspensiones de eventos multitudinarios. Sevilla ha anunciado que suspende la Semana Santa, todo para frenar los contagios de COVID-19 y permitir que los servicios sanitarios sigan funcionando a pleno rendimiento sin llegar a colapsar. Pues de momento el coronavirus supera los 132.000 contagios y más de 5 muertos en todo el mundo. La buena noticia es que en China las autoridades sanitarias han declarado que han alcanzado el pico de transmisión, aunque dicen no se puede bajar la guardia. Mientras en Italia el número de muertos sigue aumentando. Cientos de italianos se las ingenian para pasar lo mejor posible la cuarentena. Suena el himno de Italia desde los balcones. La idea es ser más llevadera la cuarentena y levantar el ánimo.
Mientras, el Gobierno ultima este fin de semana un decreto con numerosas ayudas al sistema hospitalario, a las familias y empresas más golpeadas por el coronavirus, para lo que se destinará hasta 25.000 millones de euros. Ya se contabilizan casi 1.300 muertos y más de 17.000 contagiados. En Estados Unidos, Donald Trump ha declarado la emergencia nacional para combatir el coronavirus y ya ha entrado en vigor la prohibición de entrar al país desde Europa. A esto hay que sumar los más de 70 países que imponen restricciones a los viajeros desde España. Mientras, en el Reino Unido, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno británico se ha desmarcado del resto de Europa con medidas menos drásticas y permitiendo que sigan abiertas las escuelas. Por otro lado, en China, la tendencia a la baja de nuevos infectados ha llevado a las autoridades sanitarias a declarar que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque recalcó que no se debía bajar la guardia. De momento, el coronavirus supera los 132.000 contagios y más de 5.000 muertos en todo el mundo. Como les hemos venido anunciando, el Consejo de Ministros, celebrado hoy de forma extraordinaria para decretar el estado de alarma, ha hecho un receso, no será hasta esta tarde, todavía no hay una hora definida, cuando el presidente Pedro Sánchez, Miguel Vega, buenas tardes de nuevo, comparezca para explicar precisamente los detalles de ese decreto. Sí, todo apunta que será a las 7 de la tarde hora peninsular, a las 6 hora canaria, cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez comparezca y anuncie las medidas y las restricciones adoptadas en este Consejo de Ministros extraordinario que se está alargando en el tiempo y ha provocado que se desplace para mañana la reunión con los presidentes de las comunidades autónomas. Algunos detalles hemos ido conociendo de este estado de alarma que comenzará el próximo lunes. Se limitará la circulación, solo se permitirán desplazamientos que sean necesarios. El gobierno podría adoptar medidas en las industrias para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad y a partir de ahora el Ministerio de Interior asume todas las responsabilidades de los cuerpos y seguridades del Estado. Gracias, Miguel. Pues a la espera de esa comparecencia vamos nosotros a seguir con otros asuntos. La primera ministra de Nueva Zelanda y la alcaldesa de la localidad de Christchurch anunciaron la suspensión de los actos previstos para mañana en los que se iba a recordar la tragedia ocurrida en esa localidad el año pasado, como recordarán, cuando un hombre atacó 2 mezquitas y mató a 51 personas. La decisión se toma después de que se haya confirmado el 6º caso positivo de COVID-19 en el país. Con motivo del aniversario estaba prevista la celebración de un acto multitudinario que habría supuesto el desplazamiento de miles de personas. Y continúan las protestas contra el gobierno chileno. Centenares de personas se reunieron hoy en diversos puntos de Santiago reclamando sobre todo mejoras en los servicios sanitarios y un aumento de las pensiones. Los carabineros utilizaron agua a presión y gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un grupo criminal como presuntos autores de delitos de salud pública, organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Con ello han podido desmantelar 2 cultivos de marihuana con más de 1.900 plantas. El valor de la droga decomisada ascendería a los 120.000 euros en el mercado. Y en Tarragona ha sido detenida la dueña de una protectora de animales acusada de ser la responsable de la muerte de casi 500 animales. En un comunicado, la Guardia Civil explica que a la mujer se le imputan delitos de maltrato, falsificación de documentos e intrusismo profesional. Ejerció durante más de una década funciones de veterinaria sin titulación. El juzgado de Icod ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presunto autor del apuñalamiento de su expareja el pasado miércoles en Icod de los Vinos, en Tenerife. Además, se prohíbe al acusado comunicarse con la víctima y se ha decretado una orden de alejamiento de 1 kilómetro. La joven de 30 años continúa hospitalizada tras recibir varias puñaladas en el cuello y el abdomen y su estado continúa siendo grave. Y también se ha decretado hoy prisión preventiva comunicada y sin fianza para el supuesto autor del crimen del empresario de San Isidro, en Tenerife. Mientras, otro caso, el presunto autor del parricidio de San Miguel, también en el sur de la isla, está a la espera de pasar a disposición judicial. Y hasta ahora, efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Teguise y voluntarios de Emerland tratan de localizar a las personas que viajaban a bordo de esta patera
que llegó hasta la playa del Ámbar, en La Graciosa. De momento se desconocen cuántos migrantes venían en la embarcación. Si a partir de este lunes tiene problemas para sintonizar Televisión Canaria, sepa que se debe al nuevo proceso para implantar la nueva red 5G de telefonía móvil. Lo primero que tiene que hacer es resintonizar el canal y en caso de persistir el problema debería revisar la instalación. Continúan las actuaciones del segundo dividendo de la televisión digital terrestre con más de 11 millones de españoles afectados por esta nueva antenización de sus hogares. Todo para que se pueda implantar la nueva red 5G de telefonía móvil. Esto afecta a las emisiones de Televisión Canaria en algunos municipios del archipiélago. A partir de este lunes podría dejar de ver el canal de la Televisión Canaria, ya que se producirán algunos cambios de frecuencia. Si eso ocurriera, primero tendría que resintonizar el canal. Si siguen sin vernos, llame a un antenista que revise su instalación. Si persiste el problema, póngase en contacto con la oficina del espectador de la Televisión Canaria vía web y la atenderemos personalmente. Los municipios afectados son los siguientes: Tuineje en Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Buenavista del Norte en Tenerife, y en La Gomera, Alajeró, Valle Gran Rey y Valle Hermoso. Pues así terminamos, volveremos con más noticias como siempre a partir de las 8:30, pero antes para ofrecerles también la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la última hora, sobre la evolución del coronavirus y también esas medidas que va a decretar el Consejo de Ministros una vez que ya se ha decretado de forma oficial el estado de alarma. De momento no hay hora para esa comparecencia oficial, pero en cuanto la sepamos, pues estaremos aquí para contárselos en directo. Hasta entonces, adiós.